Tras un largo periplo en el que se atraviesan barreras militares israelíes y una espera agotadora a lo largo de 3 meses y medio, finalmente los padres se encuentran con sus hijos, los prisioneros en huelga de hambre Anas Shadid y Ahmad Abu Farah. Ayer cuando fuimos a visitarlo otra vez nos demoraron en el cruce. Nos dijeron que no tenemos permisos. Nos detuvieron para revisarnos. Estuvimos esperando de 2 a 2 horas y media y después nos permitieron pasar. Hijos que optaron ganarse la libertad con lo más preciado que poseen, sus vidas, que no la amenaza una huelga de hambre de 2 meses tanto como lo hace la ocupación. Los médicos dicen que la situación de los dos prisioneros se acerca al punto de no retorno. Pueden entrar en un estado de coma o morir, pero esta habitación donde se encuentran Anas y Ahmad está bajo vigilancia. No ingieren hasta energizantes o sales. Afirman que continuarán con la huelga hasta obtener una sentencia que finalice su detención administrativa. Solo la libertad. Nosotros somos un pueblo que no le teme al martirio. Le importa la libertad. Si Dios quiere, lograré la libertad. Esta no es una decisión justa. Quiero mi libertad. Congelar la detención no es una opción. La Corte Suprema había emitido una sentencia asumiendo la decisión del Ministerio Público de congelar la detención administrativa de los dos prisioneros, lo cual fue considerada por ellos como una forma de eludir su liberación y temieron que se renueve su detención después de sanar. Por tal motivo decidieron no congelar la huelga. Una vez más, las armas químicas inciden en la crisis siria. Las diferencias se apoderaron del Consejo de Seguridad sobre la base de un informe de la ONU que reparte las responsabilidades por igual entre Damasco y Daesh en cuanto al lanzamiento de ataques con armas químicas en Siria. Moscú protestó y exigió más investigaciones y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas recibió esta solicitud rusa con indiferencia. ¿Por qué rechaza esa organización una solicitud relacionada con la esencia misma de su misión? El canciller ruso Sergei Lavrov habló de la presión internacional a la que fue sometida la organización para que guarde un silencio total, lo cual explica el sentido de su acusación hacia quienes llamó nuestros colegas occidentales, quienes no pueden controlar a los militantes armados, ya que la organización se negó a enviar expertos a Siria por razones que describió como de seguridad. Al parecer, Moscú está decidida a llevar este expediente hasta sus últimas consecuencias, ya que estudia enviar las muestras recogidas por sus expertos en Alepo a La Haya, sede de la organización, para colocarla ante un hecho evidente. ¿Acaso ignorará la organización también las muestras si éstas llegan a su propia sede y se excusa de hacer una investigación, aunque sea en su mínima expresión, a fin de salvaguardar las apariencias? Tal vez la pregunta no sea esta, tanto como las interrogantes que se plantean sobre la credibilidad de muchas organizaciones internacionales. Bajo la consigna de eliminar las armas de destrucción masiva, Irak fue ocupado con una invasión estadounidense británica. Hans Blix, el exdirector de los inspectores de la ONU, describió en ese entonces el asunto como la gran mentira y declaró que mientras más se acercaba la fecha de la invasión, menos le interesaba a Estados Unidos y Britania el equipo de inspectores. Recientemente Rusia se retiró de la Corte Penal Internacional y antes lo había hecho Sudáfrica y Burundi, lo cual puso en duda la credibilidad de esta institución que se supone debe impartir justicia internacional. Antes, Ban Ki-moon declaró sobre las presiones que obligaron a retirar a la coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen de la lista negra, lo cual provocó que las organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional describieran el asunto como una entrega y una conducta vergonzosa. Estos datos y otros plantean muchas interrogantes sobre la verdadera función de estas organizaciones que a veces parecen tener oídos sordos y muchas otras veces encubren decisiones políticas para invadir y ocupar países. No hay señales en el horizonte que indiquen que la guerra contra Yemen se acerca a su fin, sobre todo después de la evaporación de las promesas de Estados Unidos y el arribo de los acuerdos de Mascate sobre la crisis a una encrucijada que no conduce a un alto en la escalada de las acciones militares y la reactivación del estancado proceso político.
Los países participantes de la agresión encabezados por Arabia Saudita anunciaron el fracaso del acuerdo el primer día y antes de comenzar su ejecución y el cumplimiento de cualquiera de sus artículos, entre los que destacan el de detener la agresión. Un fracaso que puede reactivar las opciones de Sanaa en el enfrentamiento político a través del acuerdo de Ansar Allah con el Congreso del Pueblo y la formación del esperado gobierno de rescate. Esta dependía de la posibilidad del éxito de las negociaciones según el plan de Ould al-Sheikh. Creo que las partes y el Congreso Popular en particular condicionan su participación en el gobierno. En cambio, el presidente Hadi se dirigió al sur para reacomodarse con sus nombramientos militares, que los analistas consideran buscan obtener la lealtad de tribus y regiones del sur como preludio a su regreso y el fortalecimiento de la presencia saudí a expensas de los emiratíes en el inestable sur. Estas decisiones que consolidan más los regionalismos producen a través de esas designaciones una mayor fragmentación del país, pero lamentablemente el enviado de la ONU tiene la responsabilidad en este aspecto. Todo indica que el conflicto se complica más, sobre todo cuando una parte intenta cambiar los hechos sobre el terreno para mejorar sus condiciones sobre la mesa de diálogo, si no es para prolongar la guerra. Según informes internacionales, las autoridades turcas obedecen las órdenes del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien busca completar el amplio proceso de limpieza y exclusión de todo el que se opone a sus designios. El reciente intento de golpe de Estado fue utilizado como excusa para asestar golpes a los disidentes y a quienes opinan diferente, hasta llegar a prohibir y eliminar lo que podría perjudicar sus poderes y políticas. Observadores de Oriente y de Occidente están de acuerdo con esa caracterización hasta el punto de que algunas instituciones europeas que se ocupan de los derechos humanos señalan que Turquía se dirige rápidamente hacia una dictadura. Erdogan, quien libra sus guerras en diferentes frentes en Siria e Irak y libra una confrontación directa con la Unión Europea, necesita en efecto consolidar su cargo y está rodeado de factores de seguridad. Los decretos que la prensa describe como los fermanes otomanos, órdenes otomanas, se asemejan ahora a un par de tijeras gigantes que cortan cualquier nervio opositor o que se sospeche que no se adapte al cambio dramático que se produce en Turquía hacia un régimen presidencial. Las órdenes de aprehensión alcanzan nuevos niveles y afectan a los dirigentes del Partido Sirio de la Unión Democrática Siria y al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, lo cual transforma la situación interna en un caso de tensiones muy graves que se entrelaza con su vecindario. Miles de puestos de trabajo y con ellos familias y cientos de instituciones fueron tachados por las autoridades turcas, quedando inexistentes. El resultado, que ya es conocido, fue revelado por el Partido Nacionalista Turco, anunciando su apoyo a enmiendas constitucionales que fortalezcan los poderes del presidente. Es una hegemonía feroz de acuerdo con una descripción previa del periódico New York Times. La libertad de expresión es violada totalmente en detrimento de la Constitución y el Instituto Freedom House señaló que Turquía no es libre. Cualquier intento de protesta popular es para él parecida a la tragedia sangrienta de Plaza Taksim. He ahí al novelista turco Orhan Pamuk, quien lamenta la situación que se vive en su país y dice que peor que todo lo que sucede es el miedo. Todos tienen miedo y yo lo percibo así. El gobierno de Túnez admite que disolvió 157 asociaciones por existir sospechas de estar vinculadas con el terrorismo. Al mismo tiempo, han recibido advertencias más de 700 asociaciones adicionales. Es una campaña que causó reacciones encontradas entre quienes ven que es un asunto que debe ser manejado por los tribunales y quienes opinan que la decisión ha sido tardía. Se debe valorar esta decisión aunque haya llegado tarde. En realidad, Túnez fue testigo de la caída del régimen de Ben Ali, un golpe grande, particularmente a nivel del financiamiento de las asociaciones y a nivel de las leyes de financiación de las asociaciones.
lo cual permitió que ingresara todo ese dinero negro, el dinero producto de la corrupción y el dinero con el que se financia el terrorismo. En las investigaciones publicadas e incluso en los informes oficiales se demuestra que los terroristas y los grupos terroristas en particular son financiados a través de estas asociaciones privadas sospechosas. Las múltiples acciones terroristas que acompañaron la etapa de transición democrática planteó varias interrogantes sobre las fuentes de financiamiento de los terroristas, depósitos bancarios de origen desconocido y actividades benéficas en apariencia, pero que en realidad fueron sospechosas y representaban un camuflaje logístico para los terroristas, además de acusaciones dirigidas a asociaciones involucradas en facilitar el viaje de jóvenes a los focos de conflicto. El Estado tunecino en su condición actual no es capaz de poner sus manos sobre los expedientes financieros, ni será capaz de hacer seguimiento a sus fuentes de financiación o a los fondos que han ingresado desde el inicio de la revolución hasta ahora en bolsos de mano o en forma de transferencias sospechosas, las cuales llegaron todas a Túnez y fueron entregadas a miles de asociaciones. El gobierno pidió disolver más de 180 nuevas asociaciones cuyas fuentes de financiamiento son sospechosas, quedando la última palabra para los tribunales y sus posibles sentencias.